Buen día, buen día. Aquí tenemos algo especial. Siempre nuestros invitados con sus experiencias de vida y por supuesto con aspectos interesantes que nos pueden ayudar muchísimo, nos pueden motivar y nos pueden dar una mejor vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Enrique Espinosa Cruz. Es un gran maestro de Reiki, así que estaremos conversando con él. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Ricky, muchas gracias por la invitación. A ti, gracias. Es un gusto, es un honor estar aquí en la primera radio del Ecuador. Muchas gracias. Yo la oigo siempre. Me encanta. Muchas gracias. Esta mañana, gracias por la invitación y quería conversar de algunos tópicos muy interesantes que pueden hacer de nuestras vidas mejores. Toda mi vida me he dedicado a estudiar y entender o tratar de entender cuál es el mecanismo de cómo funcionamos en el planeta, de quiénes somos como seres humanos, de qué es lo que vinimos a hacer, de cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, de cuál es nuestro propósito, de qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas y qué es lo que puede hacer que nosotros podamos ser más felices y exitosos. Yo quiero, y en este sentido quiero más o menos indicarles el marco de esta entrevista. Aquí se siente en nuestra cabina una paz, pero total. Oye. Ay, qué lindo, muchas gracias. y no lo digo por congraciarme con mi invitado, sino realmente se siente mucha tranquilidad, mucha paz, mucha quietud, que eso es importante. Nosotros, en general, en la vida tenemos una gran tendencia a enfocarnos solamente en nuestros temores. Es muy cierto. Yo creo que la sociedad está diseñada para eso. Nos han enfocado hacia temer en vez de amar. Y toda la educación, o sea, si es que no tienes, no eres exitoso. Si no haces, no puedes ser exitoso. Si es que no estás acompañado, no eres feliz. O sea, y todo está enfocado a hacerte que temas. Y el temor es uno de los principales precursores de densidad en el planeta, cosa que enferma. Bueno, Enrique, vamos a empezar como nos gusta. ¿Dónde naces? A ver, yo soy chileno. ¿Ya? Sí, nací en Santiago, me crié en Buenos Aires, mis primeros estudios están en Buenos Aires. Después vine al Ecuador, mi papá es cuencano, mi mamá es chilena. Soy uno de 7 hermanos. Y en realidad empecé estudiando sistemas de información. Empecé estudiando informática, cosa que no terminé, pero tuve una empresa muy exitosa de tecnología. Llegó un periodo de tiempo en donde daba clases de cómo funcionaban la matemática de los procesadores. Que terminaban siendo cursos de liderazgo personal. Entonces, entraba con la matemática del procesador y después, a la final, el curso terminaba siendo... Ahí ibas cambiando. En un curso en donde ame la vida, ame su esposa, ame su familia, ame sus hijos, dedíquese a los demás, ayude a la gente que está al lado, entienda mejor, piense correctamente. Entonces, claro, terminamos haciendo cursos de liderazgo personal, en donde evidentemente desde muy pequeño ya tuve mucha conciencia de que habían cosas en el planeta que había que arreglar. ¿Qué te llamaba la atención? Por ejemplo, es interesante que a muy temprana edad, casi a los 5 años, me llevaron a un congreso de psicólogos porque yo veía a un viejito en la calle y yo me lo quería llevar a la casa. Y lloraba porque el viejito era viejito y yo siempre decía que era más débil que un niño. Entonces, y claro, bajo este concepto, el psicólogo que me atendió decía, es increíble cómo un niño de tan temprana edad tenga tanta conciencia de la calamidad de la vejez humana. Entonces, y así empezó. Conversaba con mis compañeros, con mis amigos del edificio, les ayudaba. Siempre solidario. Siempre solidario. Me llevaban gente para que sane con las manos, pero así empezó. Y eso desde muy temprano. ¿Tú crees que Dios te dio ese don? Yo desde creo, muy pequeño? a ver,
Yo creo que todos lo tenemos. No es que es exclusivo de una persona, sino que no estamos conscientes de ello. Pensamos que no creemos o que pensamos que necesitamos un intermediario para hacerlo. Y todos estamos en la capacidad de conectarnos. De hecho, estamos conectados, pero como no estamos conscientes de la conexión, no podemos canalizar esa maravillosa energía que decimos que viene desde el centro del universo y que es puro amor. A lo final, el ser humano está en un proceso de transición a entenderse. Hoy en día el planeta está mucho más despierto y realmente la bondad es mayoritaria en el planeta, pero es silenciosa y el mal en sí es alaraquiento, es bullicioso, pero es minoritario. Ayer justo escuchaba una estadística en donde decía el 0.01% de la humanidad en los casi 7.000 millones de personas que habemos en el planeta está dispuesto a matar a otra persona. Entonces, claro, pero el resto, así tenga un arma en la mano, nunca estaría dispuesto a matar a una persona. Y esa es la estadística. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos en manos de un pequeño grupo de personas, de seres humanos, que no están dispuestos a ceder su terreno para dejar de esclavizar el planeta. Que tienen intereses, ¿no? Que tienen intereses propios sobre el planeta. Exactamente. Entonces, pero es un grupo pequeño. Y es un grupo realmente pequeño. Claro, si es que, claro. Obviamente, y lastimosamente, evidentemente poderoso. Y lastimosamente se hacen llamar líderes. Sí, claro. Y eso mal llamados tremendo, líderes, ¿no? Eso es mal tremendo. llamados líderes porque estos grupos de poder hace que sigamos esclavizados. Pero es porque nosotros les damos el poder. Nosotros necesitamos entender que tenemos la capacidad de decidir. Si es que nosotros nos enfocamos, y es un factor crítico de éxito en la evolución de la humanidad, si nosotros tenemos la capacidad de entender que solamente el amor va a salvar el planeta, entonces nos dedicaríamos a ayudar al vecino. Y no necesitamos quitarle nada a nadie. Y es una cosa importante porque la abundancia está para todo el planeta, para todo el mundo. Y es solamente cuestión de pensar en ella. A nosotros nos han hecho creer que necesitamos quitarle algo a alguien para tenerlo. Y en realidad no solamente tenemos que crear. Exactamente. Y la creación está en nuestra imaginación. Si por un instante pensamos que no existen dos instancias en las cuales vivimos. Por un lado, el pasado. Si es que yo te digo, Ricky, demuéstrame que viviste el día de ayer. Es físicamente imposible. No me puedes demostrar que viviste el día de ayer. El día de ayer solamente vive en tu mente. Nada más. Nosotros nuestros recuerdos nos dan la percepción de existencia. Si es que cierran los radioescuchas, si es que cierras los ojos por unos breves segundos y recuerdas ¿cuántos años tienes? 54. 54, qué tragaños este hombre. Qué tragaños. Entonces, ya estamos contemporáneos casi. Si es que tú cierras los ojos por unos segundos y en tus 54 años empiezas a recordar todo lo que has vivido, solamente son flashes, son momentos que recuerdas. Así es. Solamente son flashes, o sea, no te acuerdas de tu vida. Y cada vez voy perdiendo más la memoria. Sí, porque uno quiere tratar de olvidar cosas que no quisiera recordar. Pero resulta que el negar el pasado, porque tú eres tu pasado, cada una de las personas son su pasado. El negar o tratar de olvidar cosas que le afectaron durante su vida es negar que fue a la universidad. Y eso es un elemento muy importante. Uno tiene que rendirle honores al pasado, porque, como digo, tú eres tu pasado. Pero tienes que convertir en sabiduría todas esas cosas que te afectaron. Porque solamente son fantasmas. En general, las personas viven con sus fantasmas, que generan síntomas, siempre, ¿no? De las Así más es, de acuerdo. diversas índoles. De acuerdo. Generan N cantidad de síntomas, desde ira, depresión, hasta la más burda y cruel de las enfermedades. Pero claro, la mayoría de la gente no entiende de dónde viene. Esos fantasmas enferman. Totalmente. Pero el secreto está en enfrentarlos. No olvidar, no olvide. Enfrente el fantasma porque ya no existe. Ya no le pueden hacer daño.
solamente entienda qué es lo que aprendió de ello. Y hay otra instancia en la cual tampoco existe, que es el futuro. Y ahí es cuando muchos mecanismos le hacen el flaco servicio a la humanidad de siempre pensar en negativo. ¿Y si es que? ¿Y si es que no pasa? ¿Y si es que ocurre esto? ¿Y si no hago? Y claro, empiezo a imaginarme todo lo que no quiero. Y la gente pasa en un estrés total. Pasa en una ansiedad total. Pero resulta que no existe. Hoy en día la ciencia coge y dice una vez más, la realidad es consecuencia de nuestros propios pensamientos. Pura física. Cosa que coinciden con los antiguos maestros. Todos los antiguos maestros, grandes maestros, cogían, decían, piense correctamente y eso va a ser. La verdadera definición de fe está en saber qué es lo que tú tienes en la mente. Que eso es lo que va a ocurrir. Pero cuidado, por suerte estamos en una dimensión que es más densa. Y que requiere de tiempo la materialización de nuestros pensamientos. Si es que no fuera así, y nuestros pensamientos se materializarían inmediatamente, entonces posiblemente tendríamos arañas gigantes caminando por la calle, precipicios en la puerta de la casa, y los temores más absurdos que pueda imaginar la mente humana. El tema está en que nosotros tenemos que visualizar la vida que nosotros queremos, no lo que no queremos. Y tenemos la enorme y gran tendencia a imaginarnos siempre los eventos más catastróficos. Y claro, hay personas que Steven Spielberg se queda corto al lado de la imaginación terrible de las cosas que les podrían ocurrir. Y todo eso no existe. Yo siempre les digo, les doy una receta a mis pacientes, ¿no? Yo soy psicólogo clínico. Y les digo, mira, cada vez que llegue un pensamiento que no te gusta, el pensamiento es plasmático. Hoy en día todavía la neurociencia no sabe por qué nosotros recordamos el pasado, en dónde se guardan los recuerdos. Porque las neuronas se prenden y se apagan. O sea, el cerebro solamente es un mecanismo que se prende y se apaga. ¿Dónde se guardan los recuerdos? Todavía no lo sabemos. Pero entendiéndolo más holísticamente, los recuerdos es pura energía que se guarda en todo nuestro cuerpo y en toda nuestra aura, en todo nuestro nivel energético. Y todos esos pensamientos que son negativos tienden a ser mucho más densos. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en un pensamiento negativo, nos empezamos a densificar, pero realmente se ubica en una parte del cuerpo. Por eso es que a veces se enferma el colon, o el páncreas, o el corazón, o el hígado, o el estómago. ¿Por qué? Porque ahí ya está guardado un pensamiento que es mucho más denso. ¿Por qué en las noches comenzamos a tener pensamientos negativos y además esos pensamientos se hacen gigantes? Lo que sucede es que nuestro nivel de concentración se eleva. ¿Por qué? Porque ya no tienes menos distractores. O sea, es un elemento muy evidente. Sin embargo, hay, como comentaba, solamente para terminar la idea y te contesto la pregunta, si es que nosotros tenemos un pensamiento que es mucho más denso y que no te gusta, saca el pensamiento de tu mente, extráelo. Entonces, haz el ademán. Toma el pensamiento, acerca tu mano a tu mente, a tu cerebro, y extrae el pensamiento y repite. Sácalo. Esta es una realidad que no vive en mí. Y lo tiras al tacho de la basura. Y lo tiras al tacho de la basura. Si vuelve el pensamiento, vuelves a repetir el ejercicio. Pero lo importante es que te imagines qué es lo que quieres que ocurra. Con lujo de detalles. Mientras más detalles le pongas, más probabilidades está de que ocurra lo que tú quieres. Sí. Entonces eso es importante. Ahora, nosotros tenemos, como decía, la gran tendencia a enfocarnos en nuestros fantasmas. Conscientemente, tenemos la capacidad de manejar un solo evento a la vez.
Sí, nuestra mente tiene la capacidad de manejar un solo evento. O sea, el masticar el chicle y abrir la puerta es literalmente imposible. Conscientemente. ¿Sí? Inconscientemente tú abres la puerta, sigues masticando el chicle, pero estás consciente de uno de los dos eventos. Preconscientemente o subconscientemente, la mente tiene la capacidad de manejar hasta 12 eventos a la vez. Entonces, cuando tú tienes más de 2 eventos a la vez, se produce como un cortocircuito en la mente. Entonces te estresas. La mente empieza como a patalear. Entonces empieza ese cortocircuito a tratar y el disco duro empieza a patinar. ¿Sí? Entonces no puedes dormir. La mayoría de la gente, hay muchos pacientes que me dicen, Enrique, no puedo dormir, pero es impresionante. Llego a la casa y estoy agotado, cadáver, muerto. Me acuesto en la cama, tengo que prender el televisor y no puedo dormir. Y estoy en la misma. Entonces yo les digo, la solución es súper fácil. ¿Quieres dormir? Ten papel y lápiz en tu velador y descarga lo que tienes en tu preconsciente. Entonces apunta, por más absurdo que sea el pensamiento, apúntalo en el papel, déjalo en el papel. Apunta todo lo que tengas en la mente y te aseguro que vas a dormir como lirón. Tal cual oso, vas a hibernar en la noche. Entonces, eso va a permitir que realmente descanses, porque lo que estás haciendo es descargando el preconsciente al papel. ¿Sí? No es que te vas a olvidar las cosas, pero ya no te van a molestar, porque no están en el preconsciente, no están en una memoria de proceso. Y el inconsciente tiene la capacidad de manejar múltiples eventos a la vez. Entonces, por eso es que generalmente solucionamos nuestros problemas cuando estamos durmiendo. Porque estamos en un proceso inconsciente. No descansamos. Así es. En general la mente no descansa, el cerebro no descansa, sino que entramos en una etapa de letargo que nos permite generar una percepción de descanso para el cuerpo. Sí, así funciona. Enrique, ¿dónde estudiaste el Reiki? Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Qué es el Reiki primero? A ver, yo estudié con una maestra argentina. En el 2011 empecé el tema. Y tengo todas las maestrías de Reiki que hay, todas las especialidades de Reiki y estilos de Reiki que hay sobre el planeta. Sí. ¿Qué te llamó la atención del Reiki? A ver, lo que pasa es que mi mamá siempre decía que yo sano con las manos. Siempre ha dicho. Y yo me acuerdo, la primera vez que vi el Reiki, y de hecho la primera vez que se ve Reiki en Occidente públicamente es en la película de Karate Kid. ¿Te acuerdas de la película Karate Kid? Claro. Donde Sensei Miyagi coge y se frota las manos y le sana a Daniel San. Entonces, cuando estaba lastimado el hombro y creo el hombro, la pierna, no me acuerdo, y empieza a sanarlo a Daniel San. Es la primera vez que se ve Reiki en Occidente. Resulta que Reiki es una palabra japonesa que significa energía vital universal. Hoy en día el Reiki es terapia integrativa, alternativa y complementaria de la Organización Mundial de la Salud. La ciencia le ha regresado a ver enormemente al Reiki. El Reiki no tiene nada de religioso. Sí, es una cosa súper importante porque hay mucha gente yo le digo curuchupa, que cree que el Reiki es algo oscuro y hay muchos que dicen que viene del demonio. No, el Reiki es una tecnología. El Reiki es una tecnología en donde uno canaliza energía. Es un redescubrimiento de finales del siglo XIX en el Japón por un señor que se llamaba Mikao Usui. Sensei Usui era un sacerdote que daba clases de teología y de filosofía en la Universidad de Oshisha en Kioto. En esta universidad, un día un alumno le pregunta cómo sanaba Jesús con las manos y por qué nunca más se volvieron a ver milagros como los que hacía Jesús. A lo cual le dice, no sé. Le digo, me imagino que con la fe, pero no tengo idea qué método utilizaba para sanar con las manos. ¿Y por qué nunca más se volvieron a ver milagros como los que hacía Jesús? Tampoco lo sé. Imagínense, finales del siglo XIX, profesor universitario en el Japón, que no pueda contestar una pregunta de un alumno era una cuestión de honor enorme. Le complicó tanto la pregunta que dejó la universidad y se fue a Chicago, la Universidad Divinity, a estudiar religiones comparadas. Y su tesis de grado fue la sanación a través de la imposición de manos en las diferentes religiones.
Llegó a tanto su investigación que accedió al Papa León XIII en ese entonces para que le permitiera leer los primeros escritos cristianos, en los cuales lamentablemente no encontró nada. Pero otro personaje que sanaba con las manos casi 500 y pico de años antes de Cristo era Buda. El Buda también sanaba con las manos. Y resulta que siguió su investigación. Y dice que recorrió el planeta porque se va a la India, se va a Tailandia, llega al Tíbet. Y en el Tíbet, después de recorrer muchos monasterios budistas, encuentra en un sutra, un manuscrito que se llamaba el Tantra del Rayo. En este manuscrito describía cuál era el método que utilizaba Buda para sanar con las manos. Entonces lo aprendió, pero no sabía cómo usarlo. Regresa al Japón y entra a un monasterio budista. Hay historias que dicen que se quedó en el monasterio 3 años y otros que se quedó 7 años. Como me gusta el 7, se quedó 7 años. Entonces, al cabo de este tiempo, el abad le manda a hacer un retiro espiritual al Monte Kurama, Monte Kuriyama. Monte Kurama, en donde cuenta que se quedó 21 días en la montaña. Y durante los 21 días no pasó nada, hasta el día 21, en donde le llegó una especie de rayo, en donde bajó como una luz, en donde le iluminó. Y dice que este especie de rayo prácticamente le botó. Y entendió cómo utilizar el método que había aprendido. Bajó de la montaña, empezó a sanar gente pobre en Kioto. Al poco tiempo, a los 2 años, montó una clínica en Tokio. Sanaba gente en Tokio. Pero Sensei Usui realmente se hace famoso a principios del siglo XX, en 1923, cuando ocurre el gran terremoto en el Japón. Y Sensei Usui sana tanta gente con las manos que el gobierno japonés le da el premio Kun-san. Enseñó más de 2,000 personas Reiki y solamente sacó 16 maestros Reiki. Y yo soy el 6º maestro Reiki en mi linaje de este señor. Hay muchos maestros Reiki, ¿sí?, en las diferentes especialidades. Ahora en el Ecuador hay ya muchas personas. Yo tengo una escuela que se llama el Senrai Heiwa. No quiero decir que es una escuela importante, tenemos muchos alumnos. Tal vez nos dedicamos más a procurar que los maestros Reiki que nosotros sacamos realmente se conviertan en terapeutas, ¿sí?, que sean eficientemente terapeutas. Entonces, por eso es que a medida de que nosotros avanzamos, no es que aumenta la calidad de la energía que canalizamos, porque es una canalización de energía. No tiene nada de religioso, te conectas a una frecuencia. De hecho, la Universidad Showa en Japón descubrió que los maestros Reiki emitimos 1000 veces más electromagnetismo que una persona normal. Y otro descubrimiento interesante es que los científicos dicen que nosotros canalizamos una energía que se llama energía cósmica de alta frecuencia. Hoy en día, hay un dato interesante, se instalaron 42 piscinas de agua pesada, físicos, en la Argentina, para poder captar esta partícula, que es una partícula taquiónica que viaja más rápido que la velocidad de la luz. Se sabe que existe, pero no la han podido fotografiar todavía. Entonces los físicos instalaron estas piscinas para poder, esa energía que llega al planeta, que hace que la densidad se vuelva más sutil. Es como si fuera, cada vez que nosotros tememos, generamos una energía que es como carbón. Entonces, eso densifica. Bien. Cada vez que tú haces Reiki o estás en una postura emocionalmente normal, emites una energía que es como gasolina extra. Cada vez que le haces Reiki a una persona, transformas esa gasolina extra o ese carbón en energía de turbojet de avión. Esa es la analogía. Sí. Entonces, lo único que hacemos, porque ¿qué es lo que hace el Reiki? El Reiki no te cura, te sana, que es diferente, porque tú sanas solo realmente. Nosotros estamos compuestos de átomos. Como tal, transmitimos electricidad. Es la ley de Faraday. Y el cuerpo humano tiene puntos energéticos. Tiene 7 puntos energéticos primarios, 32 secundarios y más de 200.000 nadis o canales energéticos. Estos puntos energéticos son como fuentes de agua que están girando.
Entonces imagínate una fuente de agua que están girando y cada uno de estos puntos energéticos se conecta entre sí. Cada una de estas fuentes de agua se conecta entre sí. Como la vida es compleja, estas fuentes de agua que están girando, y esto antes era esotérico, ¿no? Hoy en día es ciencia, tú puedes medir el punto energético y vibra a más de 9 millones de veces por minuto, lo cual es muy rápido. Entonces, pero estos puntos energéticos, como la vida es compleja, como decía, le caen ramas, hojas, basura, y se tapan los conductos. Y el punto energético se vuelve más lento, cosa que al volverse más lento genera enfermedad física, mental, emocional o espiritual. ¿Qué es lo que hace el Reiki? El Reiki lo único que hace es sacar las hojas, las ramas, la basura, limpiar, destapar los conductos y empujar a que vuelva a vibrar en el nivel correcto. Y tú te recuperas, solo, física, mental, emocional o espiritualmente. Y resulta que, claro, la gente que recibe Reiki dicen que es el mejor spa del mundo, ¿no? Porque es delicioso. Es delicioso porque entras en una meditación profunda, maravillosa, deliciosa. Y más encima, te sanas. Entonces, esa es la diferencia. Es un aporte, yo siempre digo, no reemplaza la medicina moderna, porque hay muchos elementos que se requieren, físicos de la energía moderna, de la medicina moderna. Entonces, a la final resulta un complemento. De hecho, los maestros Reiki nunca recomendamos sacar un medicamento o un tratamiento, jamás, ¿sí? Complementamos la labor que está haciendo el médico para que la sanación del paciente sea mucho más eficiente, mucho más rápida. De hecho, por ejemplo, hoy en día en España se está convirtiendo en terapia integrativa. Los médicos están estudiando medicina alopática y Reiki a la vez. Enrique, ¿tú has tenido oportunidad así con el Reiki, de sanar, por ejemplo, o ayudar a la recuperación de personas que han tenido enfermedades graves, por ejemplo, un cáncer? Sí, sí. Al centro de juego, a la consulta, va mucha gente desahuciada. O sea, he tenido muchos casos desahuciados. O sea, en donde la gente ha sanado, sí, se ha recuperado. Cáncer, en donde le dicen, ve, ya no hay nada que hacer, prepara tus cosas, arregla tus cosas porque tienes entre 6 meses y un año de vida. Hay un caso que es muy, muy interesante. Nosotros tenemos en el centro una instancia en donde hacemos una cosa que se llaman círculos de sanación. Entonces, cualquiera de los maestros Reiki del centro, hay 200, casi 200, auspicia, o sea, apadrina un enfermo. Y resulta que un día teníamos un círculo de sanación y una vecina ha tenido la hija de una chica de servicio, tenía un glioma. Un glioma es un tumor de 6,5 centímetros en el tallo cerebral. Y muy interesantemente, esta niña llegó, le dice, va justo mi esposa, le lleva para arriba porque iba a comprar algo, le dice, sí, ¿qué va a comprar? Es que voy a comprar unos porotitos porque a mi sobrina le gustan los porotos y ¿cómo así para su sobrina? Lo que pasa es que ella está muriendo, está enfermita y ya no hay nada que hacer, ha estado en tratamiento 3 años desde que le apareció y tiene un tumor en el cerebro de 6,5 centímetros. Oh. ¿Por qué no le lleva al círculo de sanación? Esta noche tenemos un círculo de sanación en donde se reúnen muchos maestros Reiki y se reúnen hasta 8 pacientes diferentes en donde sanamos a los diferentes pacientes entre muchos maestros Reiki. Entonces resulta que llega esta niña llega espástica, o sea, llega contorsionada, sin poder moverse, sin movilidad, sin poder hablar, nada. Totalmente pellejo y hueso porque ya no comía. Y estaban esperando que se muera en ese mes ya la niña. Bueno, la acostamos en una camilla, le empezamos a hacer Reiki, terminamos la sesión, esa noche no pasó nada. Al día siguiente, le digo, tráela al día siguiente. Le recibo en la consulta, le empiezo a hacer Reiki, terminamos la sesión y la niña dejó el estado espástico, empezó a moverse. Y de hecho,
esa misma mañana sube caminando las gradas. Entonces, claro, ahí tenemos una primera evidencia de que algo pasó. No sé qué pasó, porque los maestros Reiki no somos nosotros los que sanamos. Nos preparamos para canalizar energía, nada más. La energía es la que sana. La energía es la que recupera a la persona. La energía es la que eleva el nivel de vibración. No somos nosotros. No hacemos milagros y los milagros no existen. Entonces, después, junto a este caso, lo fui siguiendo con una médico que también es maestro Reiki. Entonces, era muy interesante porque le atendí, le hice 38 sesiones de Reiki. Y íbamos avanzando y una vez al mes le mandaba a hacer, prácticamente 2 veces por semana le atendía. Y una vez al mes le mandaba a hacer una tomografía. Y el tumor de 6 centímetros se fue transformando. Muy interesantemente porque ya no recibía ningún medicamento, ni radioterapia. De hecho, la radioterapia le quemó el nervio óptico, se le desvió el ojito empezó a colocarse nuevamente en lugar. Entonces, hubo una recuperación. O sea, casi inmediata. Entonces, hasta que un día llegó en su go-kart, ¿no? En su carrito de pedales, llegó a la consulta. Y es interesante, porque ahí tengo los videos y cómo fuimos documentando el caso. Así hay casos, por ejemplo, de personas que han tenido cáncer. O sea, yo tengo una señora que tenía cáncer de lengua y de garganta. Y es muy interesante porque esta señora no tenía gusto y no tenía el sentido de la deglución. O sea, comía y se llenaba hasta arriba y no tenía el sentido de estar llena. Entonces, y claro, era terrible para ella porque se daba cuenta cuando ya la comida estaba en la garganta y no podía tragar más. Entonces, llegó. La señora era muy interesante porque una señora muy pudiente había recorrido el planeta tratando de sanarse, ¿no? Había recorrido muchas partes. Y ella comentaba que nunca había sentido lo que había sentido ahí. Al hacerse Reiki, después de unas 7 sesiones, empezó a volver el sentido del gusto. Y como a la 15ª ya sentía que la satisfacción de la comida. Y claro, como todavía estaba con cáncer, como unos 6 meses después, en un examen que fue a hacer a Estados Unidos, le dicen, ¿sabe qué? Ya no tiene nada. Está libre de cáncer. Qué increíble, ¿no? Entonces, claro, ella siguió con sus tratamientos médicos, o sea, no puedo atribuirle el 100%, pero ella dice que durante casi 10 años no había pasado nada, hasta dentro de esos 6 meses. Entonces sí hay una gran correlación de sanación, en donde sí ayuda. Sin embargo, el Reiki tiene un detalle que es muy interesante. El Reiki no va contra la voluntad del ser humano, y ese es un factor crítico de éxito. Una vez llegó una señora con un cáncer terrible, y esta señora no quería dejar ir a su esposo. Entonces llega, le digo que se había ido hace 19 años con otra persona. Digo, su esposo no va a regresar. Y su enfermedad no le va a ayudar para que regrese. Y así me pare de cabeza, si usted no quiere sanar, no va a sanar. Se murió al mes. Se murió al mes después de haber hecho muchos intentos. No quiso. Claro, no quiso sanar. Entonces, un factor crítico para que funcione realmente el Reiki es que la persona quiera sanar. Claro, si no quiere sanar, sencillamente no hay peor enfermo que quiera no vivir, que no se quiere nadie, pero sí que el que no quiere verlo. Así es. Entonces, oye, qué interesante la conversación, mi querido Enrique. ¿Cómo podemos optar para ir a una de tus charlas o a una de tus conferencias que tú brindas? A ver, ¿Cómo podemos llegar pueden entrar a www,
aihewa.org. Aihewa se escriba AIHEWA.org. Vamos a poner esta dirección en nuestra página de Facebook para que ustedes tengan la posibilidad de obtener y estar en contacto con Enrique, así que no se preocupe. Igual pueden llamarme al teléfono al 0999-723-495 para la consulta o para los cursos, en donde estamos para ayudar. Hay un grupo de maestros Reiki que están distribuidos por la ciudad, en donde pueden acceder fácilmente a cualquiera de los maestros, y será siempre un gusto el poder ayudar a la gente. Esto ha estado escondido durante milenios y es muy, muy antiguo. Es una tecnología muy antigua de cómo vivir una vida mejor, porque al final se convierte en una filosofía. Claro, así es. Entonces, ya ha habido muchos intereses planetarios por los cuales la gente no quiere que esté sana. O sea, yo creo que resulta muy evidente y no vale la pena. ¿Hay detractores del Reiki? Lo que pasa es que el Reiki se practica hoy en día en todo el planeta. Todo el planeta. Así es. O sea, de acuerdo. O sea, no hay nada que hacer, no hay como tapar el sol con un dedo. Por más que la gente diga que va contra la religión, yo creo que los maestros Reiki estamos más cerca de Dios que mucha gente religiosa, porque estamos en contacto directo con la fuente, sin ningún intermediario. El planeta Tierra es un pequeño punto azul en la tercera parte externa de una pequeña galaxia que tiene 100.000 millones de estrellas. Y nuestra galaxia es de las más chiquititas que existen en el universo, entre trillones de galaxias. Dios es universal y es puro amor. Siempre va a querer que estés bien. Así es, de acuerdo. Lo cual implica que tú tienes que decidir qué es lo que quieres para tu propia vida. Y recordar a la gente que todo lo que das, te lo das. Y todo lo que quites, te lo vas a quitar. Entonces, nadie te va a castigar. Tú mismo te vas a castigar. Nadie te va a dar. Tú mismo te vas a dar. La abundancia solamente está en nuestra mente y está ahí para tomarla. Para ser felices, para estar acompañados. Solamente tenemos que imaginar que nos merecemos una vida mejor. El planeta Tierra es una escuela cósmica. Nosotros no somos entes físicos que vamos a ir a vivir una vida espiritual. Nosotros somos entes espirituales que venimos a vivir una vida física, una vida extraordinaria. El planeta es maravilloso. Y cuando despiertas, el aire se vuelve más dulce, el verde más verde, el amanecer más precioso, la mirada de un niño penetrante. Ahí encuentras a Dios. Ahí está. En cada buen pensamiento, en cada buena acción, en cada amanecer, en la mirada de un niño. Siempre lo vas a encontrar. Pero no está en los lugares. Está en tu interior. Si quieres encontrar la bondad y el amor universal, solamente tienes que regresar a ver hacia adentro. La gente que regresa a ver hacia adentro despierta, y los que siguen mirando hacia afuera siguen soñando. Así que hay tela para cortar. Hay mucho por hacer por el planeta y por la gente. Te voy a comprometer, Enrique, para que podamos conversar en una próxima oportunidad. Será un gusto, encantadísimo. Realmente son temas que son extensos. Podemos hablar años sobre mismo. Y lastimosamente el tiempo es corto en los medios de comunicación. Pero bueno, te quiero agradecer muchísimo el haber aceptado la invitación. Muy gentil, gracias por esos conceptos, gracias por la paz que nos has entregado el día de hoy. Es indescriptible lo que hemos sentido aquí en nuestro estudio y estoy seguro que la gente que también nos está escuchando pudo sentirlo. Es un honor, realmente, y les digo a los radioescuchas, muchas gracias a JC, me encanta la radio, es mi radio favorita, creo. Me encanta poder compartir. El secreto en la vida está en pensar correctamente. Uno es lo que quiere ser, ni más ni menos. Ustedes serán del porte de sus pensamientos, ustedes serán del porte de sus sueños. Piense correctamente y eso va a ser. Piense mal y también va a ser. Así que no pierdan el tiempo en otras cosas, dedíquese
ayudar al que está al lado. No necesita quitarle nada a nadie. Solamente dedíquese a ayudarlo. Y eso va a regresar a usted. Le aseguro y lo doy firmado, le va a regresar multiplicado miles de veces. Dé sin esperar recibir nada. Es lo mejor que puede hacer. Y va a regresar a usted. A la final, siempre es amor con interés. Sin embargo, solamente en la ayuda de los demás está la trascendencia del ser humano. Una vez más, mi querido Ricky, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Enrique Espinosa, le comprometemos para que Enrique esté en una próxima oportunidad para conversar un poquito más. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Así es la vida.